Bueno, muy buenos días a todos y todas. Una más cordial bienvenida a la presentación del libro Piñera, un lugar en la historia. La instancia de hoy es para que podamos conversar con el autor del libro, el profesor Alfredo Sepúlveda y el profesor Julián, en torno a, bueno, el contenido del libro, la figura del expresidente Piñera, también los desafíos que enfrentó y también cómo entender su presencia en la política chilena. Así que, sin más, dejo acá a los profesores para que puedan iniciar. Muy bien. ¿Empiezo yo o empecé tú? No, tú, pues el presentador tiene que partir. Bueno. De veras. Tiene que usar eso para... Primero, yo soy un cliente de este hombre. Yo creo que te he leído todos los libros. Gran periodista. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, bueno, este libro lo leí hace como un mes y medio porque estoy acelerado, pero me quedo aquí. ¿Qué es lo que tenemos en este libro? Yo he leído prácticamente todos los libros sobre Piñera. No son muchos, deben ser 5 o 6. Sí, no más que eso. Algunas apologías, hay uno que es espectacular, que son de 2 mujeres periodistas. Piñera en jaque, de Catena y Faúndez. Exacto. Bueno, pero, ¿qué es lo que quiero yo expresarle? La derecha chilena en el siglo XX, para no irme para atrás, ha tenido un liderazgo muy notorio. Curiosamente hay un liderazgo que es un apellido, Alessandri. El número 1 es Arturo Alessandri, presidente 2 veces de Chile. Pero después viene alguien bien poco conocido, se llama Fernando Alessandri, hijo que fue candidato a presidente de Chile en 1946, cuando ganó Gabriel González Videla. Y decano de Derecho de la Chile durante décadas también. Décadas. O sea, cáchense el apellido. O sea, ya tenemos el papá presidente 2 veces, uno de los hijos candidato presidencial en el 46, donde ganó González Videla gracias a los votos comunistas y después los traicionó. Y fíjense que en esa elección la derecha no se puso de acuerdo y llevó 2 candidatos. Fernando Alessandri por el Partido Liberal, Cruz Coque por el Partido Conservador. Y sumados les dio el 57%. Y González Videla ganó con el 40%. Y seguimos cascando y llega Jorge Alessandri, el otro hijo. Díganme si el apellido no tiene... Y Alessandri fue presidente, 58-64, y muy estrechamente derrotado por el presidente Allende del 70. Porque el presidente Allende sacó el 36% de los votos y Alessandri el 34,5%. Cáchense. Ojo, lo mismo había ocurrido al revés 12 años antes. Cuando Jorge Alessandri ganó, le ganó a Allende por 30.000 votos. Impresionante. En 12 años de diferencia. Y ahí está uno de los liderazgos más sólidos de la derecha. Bueno, y para que ustedes vean, el apellido sigue funcionando. El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades de Zapallar, era que no, Alessandri. El alcalde de Lo Barnechea, Alessandri. El presidente de la Cámara de Diputados, Alessandri. O sea, si hay un apellido en la derecha, Alessandri. Un liderazgo. Un segundo liderazgo es Jaime Guzmán. Claramente. Marcó una época, orientó la Constitución del 80, modeló el modelo económico y creó un partido, la UDI, que es un partido importante hasta el día de hoy. Un tercer liderazgo es Pinochet, en la derecha. Con todo lo que sabemos, no para repetir la historia, pero evidentemente que la derecha apoyó a Pinochet con el golpe, lo respaldó durante el régimen militar y, bueno, después se fue distanciando. ¿Estamos? En ese contexto nos aparece Piñera. Y es un personaje. Primero, tú lo tratáis bien en el libro, pero yo... Sí. No te preocupes. Hasta votaste por él, dijiste, ¿no? Voté por él Está bien. No, pero el 17, pues claro. Sí, claro. Y eso que Guillén había sido jefe mío. Exacto, para que tú veas. Pero por eso. En el libro dice que por eso votó mismo. por Piñera, ¿qué tal? Bueno,
La libertad, pues la democracia. Pero no la primera. Ya, oye. Primero, es que el personaje ¿por qué? ¿De dónde viene? Piñera vino de una familia hiperdemócrata cristiana, pero hiperdemócrata, papá y mamá. El papá fue embajador de Frei Bendejo, embajador de Frei Montalva. En Francia, sí. En Francia y Naciones Unidas. Bélgica, Naciones Unidas y no sé si Francia. Toda la familia de Sebastián Piñera, salvo su hermano mayor, José, que fue ministro de Pinochet, y que... El padre del sistema de previsión claro, el que chileno. creó la FP, el que creó la ISAPRE, el que creó el plan laboral. El Código Minero. Y el Código Minero, y que no se pueden ver. Esto es también impresionante, ¿eh? Ahora, esta es una familia como de clase media, acomodada. Piñera estudió en el Verbo Divino. Las hermanas, y particularmente la historiadora, también demócrata cristiana. O sea, cáchense, ese es el origen. ¿El Polo no trabajó contigo en TVN? No, era gerente general. El Pablo Piñera. Pablo Piñera. Bueno, ese dato es importante para lo que él hizo después. Segundo, hay un hecho que lo marca, creo yo. Hay varios hechos. Cuando Pinochet autorizó una concentración por el no en la Constitución del 80, autorizó una concentración en el Teatro Caupolicán, cuyo orador fue Frei Montalva. En tercera fila había un ciudadano que se llamaba Sebastián Piñera, que en ese minuto era gerente, me parece que el Banco de Talca. Perdió la pega, porque lo pillaron los ejecutivos. Cáchense, 1980. Siguió haciendo sus negocios, el creador de las tarjetas de crédito, Charles Bank, y le bajó el bichito a la política en el marco del plebiscito. Una segunda característica de este líder que estamos hablando es que siempre dijo que había votado por el no. Siempre. Y entonces, él era muy audaz, ¿no? Él quiso ser candidato presidencial en 1989. Candidato presidencial por la democracia cristiana. ¿Qué tal? Y los demócratas cristianos le habrán dicho en una comida. Está loco. Lo conté un poco. Sí. Oye, no salís muy apurado porque... Era joven también, joven, tenía 30 años. ¿Cómo va a ser de un día para otro candidato presidencial? ¿Cachan? Bueno, y termina, miren lo que es la vida, era muy audaz. Termina siendo jefe de campaña del candidato Vigi. El candidato Vigi es el heredero de Pinochet en la campaña contra Elwin y Frei Rassuri del 89. Pero perdió Vigi en paralelo es la locomotora. Así se llamaba la campaña, la locomotora. Y termina siendo candidato a senador independiente en la lista de derecha por Santiago Oriente. Antes Santiago estaba dividido en dos, hoy día en uno solo. ¿Estamos? Ahí está Frei. Frei primera mayoría, Piñera segundo, tercero la doctora que acaba de morirse de doctora Carrera, cuarto Hermógenes Pérez de Arce. Claro. Si algún día quieren conocer más de Piñera, busquen algunos documentos de Hermógenes Pérez de Arce, su aliado. Está su libro ahí. Sí. En la senatoría. Hermógenes Pérez de Arce acusa a Piñera, escúchenme bien, públicamente. El acto final de la campaña de Vigi se hizo en el Estadio Nacional. Realmente al Estadio Nacional. Galería y cancha. Y cuando va a hablar Hermógenes Pérez de Arce se acabó la luz. Se acabó la luz, no había micrófono. Y Pérez de Arce públicamente dice que el que se enchufó fue Piñera. Para que tengan una idea. Y ahí el tipo entonces ya entra en la política, entra como independiente, se hace militante de Renovación Nacional y ahí empieza a despegar. Tercer hecho que lo identifica como líder. Ojo, que tiene que ver con los temas de hoy día. Cuando Elwin presenta una reforma laboral y una reforma tributaria, chiquitita, pero las presenta, la UDI dice, este es el caos. Y Piñera le dice a Elwin, cuente con nosotros. Y la reforma laboral, la primera, y la reforma tributaria, la primera, salió con votos de Piñera, de Alamán y de ese sector
que se llamaba la Patrulla Juvenil de Renovación Nacional. Espina, la Evelyn Matei. ¿Estamos? Pero lo importante, yo todavía tengo buena memoria, lo importante fue el argumento que dio públicamente Piñera para votar a favor de una reforma laboral que obviamente aumentaba los derechos de los sindicatos, una reforma tributaria que subió el impuesto de primera categoría, casi del 10 al 15. ¿Sabe cuál es el argumento? Inteligente. Dice, ¿sabe? Yo prefiero ceder un poco en laboral y tributario para legitimar el modelo económico y no encerrarme por el no, porque eso puede generar un estallido. ¿Qué tal? 1991. Y obviamente se transforma en el líder de la derecha. No quiso ser senador por segunda vez, tenía los votos, fue 8 años. Después hay otro hecho que en mi opinión lo identifica como liderazgo. Entra a competir con Joaquín Lavín el 99, ¿no? El 99 de la campaña. No, el 99, pero le cede el paso a Lavín, pero después entra a competir con Lavín el 2005, cuando gana Bachelet 1. Y es algo impresionante, porque ustedes saben que viene la convención de Renovación Nacional para proclamar a Lavín, mayo del 2005. Y Piñera se entusiasma, mueve sus piezas, y los 400 compadres de Renovación Nacional que llegaron para proclamar a Lavín, a las 7 de la tarde proclaman a Piñera. ¿Qué tal? Es el liderazgo, ¿no? En su tropa. Impresionante. Y después, obviamente, ahí pierde, y después es la voz de la derecha, cuando vuelve la derecha el 2009, después de 50 años que había estado en la moneda con los votos y no a balazo. 1958, Jorge Alessandri. Entonces, este es un ciudadano que, mira, marcó a la derecha post-Pinochet. Porque él es un líder claramente de centro-derecha. El lenguaje de los republicanos sería el guaripola de la derechita cobarde. El lenguaje de los republicanos. ¿No? Pero él era orgulloso de esto. Claro, es su proyecto, claro. Es su proyecto. Lo apoyaba Alamán miraba en España al Partido Popular, ¿estamos? De Aznar. Entonces, es un liderazgo que caló, e incluso obligó por la práctica a la UDI más bien pinochetista antigua. La transforma, claro. La transforma y forma Chile Vamos. Y Chile Vamos hoy día, o sea, está de capa caída, porque fíjense, por la primera vuelta, Kass 24, Kaiser 14, me sumo, me da 38. Y las legiones de Piñera como Evelyn Matei 12. Imagínense. Pero Piñera, como cuando tú me dijiste y leí el libro, ¿cómo yo lo resumiría? Es un liderazgo completamente nuevo y moderno en la derecha chilena post-90. Y hay 2 datos más que lo reflejan. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, pero les voy a contar una anécdota después. 2 datos lo reflejan. Uno que pasó piolita, pero yo creo que lo marcó mucho. No lo tenía en tu libro. El año 92, en un programa de televisión de Megavisión, se invitaba a los futuros candidatos presidenciales. Y se invitó, obviamente, a Sebastián Piñera, que competía con Evelyn Matei. ¿Cuál iba a ser el candidato de derecha para enfrentar a Frei Ruiz Tagle? 93. Periodista, escuchen lo que pasó. Tú se lo he contado. Historia del periodismo. Escuchen lo que pasó. El dueño del canal, no el director o el editor, el dueño, llegó al programa 10 de la noche, yo lo estaba mirando, así que a mí no me cuentan cuentos, con una cassette de marca Kioto, no se me ha olvidado nunca, ¿verdad? Entonces, imagínense, el conductor del programa está en un panel con el invitado, y llega el dueño del canal y se sienta
Piñera al lado. Nadie entendía qué hacía el dueño del canal con una grabadora. Entonces el dueño del canal, el gato es mío, esa es como la idea, ¿no? Muchachos, antes, ya allá al aire, ya antes de empezar el programa yo tengo que decirles y contarles algo. Y aprieta el dedito el dueño del canal. ¿Y saben lo que sale ahí? En un audio. Donde Piñera le decía a un amigo que a su vez era amigo de un periodista del panel. ¿Y qué le decía Piñera al amigo para que el amigo le dijera al del panel? Aprieta a la Evelyn Matei. Déjala como estúpida. Porque el próximo domingo venía la entrevista de Evelyn Matei. ¿Cómo sería la...? Ahora, salió muy bien, ¿eh? Si lo pueden ver en YouTube. Porque imagínense lo que es para una persona que alguien lo acuse al lado, pero con un audio. Y Piñera, fíjate, coraje, carácter. Salió. O sea, salió hecho mierda, pero salió del momento. Impresionante. Ojo. Y como la investigación derivó que ese audio lo controlaba una compañía de telecomunicaciones del ejército en Peñalolén. Y el capitán 10 es el que le entrega el audio a un dirigente de Renovación Nacional que se lo pasa, ni más ni menos que en Providencia, ¿cómo se llama el local famoso? El Copelia. Copelia. El domingo a las 12 del día el capitán le entrega a Evelyn Matei el cassette, se llamaba en ese tiempo, ¿no? Así es. No había CD, cassette. ¿Y para qué te cuento lo que hace Evelyn Matei con esto? Yo creo que quedó tan picado porque, ¿sabes lo que pasa? Ese aparato de inteligencia del ejército, cuando Piñera descubrió que de ahí venía la grabación, le secuestraron al hijo, muchachos. 1992. Lo tengo, sí está. Elwin en la moneda. ¿Y saben lo que hicieron? Debe ser uno de los cabros, uno de los dos hijos, que ya son grandes, ¿no? El Sebastián parece. Lo siguieron por la calle, lo pescaron arriba del auto y de un teléfono público. Aló, Sebastián Piñera, sí. Bueno, aquí tenemos a tu hijo. Pórtate bien, no sigas investigando. 1992. Yo creo que eso lo marcó. Y yo creo que fue la única vez que se echó para atrás en algo, porque efectivamente no siguió investigando. ¿Verdad que no? Con el hijo secuestrado, imagínate. Pero no salió de la política. No, sigo. No. Y yo creo que otro hecho que yo lo vinculo a esto, él tenía una cierta distancia con las Fuerzas Armadas. No solamente porque las Fuerzas Armadas lo miraban como un traidor porque había votado por él, no. Yo creo que se dio un gustito de... ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué se van a acordar ustedes, salvo... Otra vez los periodistas, pues. Si esta promoción es muy entretenida, si se hace bien. La Mónica Rincón y... En la entrevista de Manuel Contreras, Matamala. Rincón y Matamala, muchachas y muchachos, logran entrevistar a Manuel Contreras en el penal Cordillera, no Punta Meuco. Y una entrevista que tienen que verla. Porque como el compadre entrevistado trata de decirle a los periodistas, pero más que a los periodistas, a los que estábamos viendo, que él no estaba preso. No estoy preso. Incluso tiene un gendarme aquí atrás, una cosa impresionante. Le traían café. Claro. Entonces, de repente, él, para demostrar que no estaba preso, le dice al gendarme, agua. ¿Te fijaste? Sí. Agua. Como diciendo, aquí yo tengo un mozo. Eso indignó a Piñera y cerró el penal Cordillera. Y a los 10 altos oficiales condenados por derechos humanos que estaban en el penal Cordillera, los mandó a Punta Meuco, incluyendo Contreras. Entonces eso te va demostrando que no tiene complejo alguno en reivindicar su voto por el no. Y esto se cierra con el postre, que tú lo interpretáis bien ahí. Cuando se conmemoran los 40 años del golpe, en La Moneda, antes lo he dicho en una entrevista, habla de los cómplices pasivos. O sea, se está refiriendo a sus ministros, a sus subsecretarios.
a los más viejos, a los partidos que lo apoyan, A sus socios, pues, a sus socios. ¿Cómplices pasivos de qué? De la tortura, de la ejecución, de los detenidos tirados al mar, de los quemados, de los degollados. Ese era Sebastián Piñera. Y yo creo que todas estas cosas, más las que tú relatas, pero de forma espectacular, hacen, en mi opinión, el principal líder de la derecha post-Pinochet. Ahora, lamentablemente se murió. Yo le digo una cosa, si no se hubiera muerto, en una vez el presidente de Chile es él, hoy. De hecho, José Antonio Kast, en la Universidad del Desarrollo, donde van frecuentemente, viene poco para acá, pero invítalo, pues director, invítalo. El presidente Kast, ya electo, va a un seminario en la Universidad del Desarrollo con varios expresidentes de derecha de América Latina, y él dice lo siguiente. Era la cátedra Piñera, por eso me acordé. La cátedra, sí. Cátedra Piñera. Y obviamente está la familia, está la Cecilia Morel, y él dice, bueno, en una de esas, si no hubiera fallecido, yo no estaría aquí como presidente. ¿Qué está diciendo? Y yo tengo la convicción que tenía ganas. Absolutamente. Entre otras cosas, ¿sabes por qué? Porque a este compadre le gustaba ganar en todas. Y ya Bachelet lo empataba, 2. No. Tercera vez, miércoles. Claro, y solo por eso. Solo por eso. No sé, yo digo en el libro, no en el libro, en la entrevista, o sea, a él le daba lo mismo ganar un partido de cacho o hacer una pasada de $1.000 millones en Nueva York, o sea, era la misma adrenalina. Una cosa impresionante. Bueno, yo le decía, con esto termino, una anécdota que lo refleja, hay varias anécdotas, pero perdónenme que lo diga, porque es importante para la historia y para los periodistas las cosas que... Resulta que Sebastián Piñera estudió en el Verbo Divino y era compañero de curso del hermano mayor de mi señora, la Mané. ¿Estamos? Entonces Piñera iba a estudiar matemática a la casa de mi suegro con mi cuñado mayor. Y le hacía clases de matemática a mi suegra. ¿Piñera a tu suegra? A Piñera. O sea, yo decía a mi suegra, pero ¿cómo no le enseñó algo más para que tirara para este lado? Esa fue la relación. Entonces, yo cada vez que me lo encontraba me preguntaba por la familia Maturana. Pero déjame contarles lo último porque lo retrata de cuerpo entero. Gana Piñera. Diciembre o enero del 2010. Y llama. Francisco, me encantaría juntarme contigo para que tú me informes sobre el Ministerio de Defensa. Fíjate. El caballero había sido ministro de Defensa. Para pedirle permiso para ir. Y llegué a su casa. San Damián. 3 living. Nunca se me olvidó que la que me abrió la puerta era como la nana. Y la nana me miró. Yo sentí que me quería degollar la nana. O sea, bien militante de Piñera la nana. Bueno, lo concreto, ahí lo conocí. Estuvimos 1 hora, nos tomamos una botella de vino blanco entre los dos. Este pensé lo conocías antes. Pero fíjate que con su blog, era zurdo, su lápiz, y me interrogó en forma impresionante de todo lo que era la defensa nacional. Después cuando los ministros contaban que los interrogaban, yo viví esa experiencia, interrogaba tal cosa. No se quedaba con nada tranquilo que no fuera lo específico. Ese Sebastián Piñera se murió lamentablemente, en mi opinión. Yo creo que a la derecha le hace bien, líderes de centro derecha. Y tu libro, fantástico. Gracias. Eso. No me vas a hacer ninguna pregunta. Ya te las dije todas. Me las dijo todas, no tengo nada más que decir. Ya, muchas gracias, Francisco. No, en realidad, muchas gracias. Pero, ¿coincides conmigo que la distancia de Pinochet con las Fuerzas Armadas tiene que ver con hitos personales también? Como el secuestro del hijo. Sí, bueno, sí, no, o sea, era anti-Pinochet de siempre, pero creo que el episodio del secuestro del hijo le muestra, experimenta de por sí
lo que muchos experimentaron, Claro. de manera bastante menos brutal, digámoslo, pero algo que él sabía lo experimenta en su conciencia, en su familia, en su... Y ahí hay algo interesante que es que esta disociación, yo creo que promueve con mucha fuerza la disociación de la derecha, y en ese sentido el líder de lo que yo llamo en el libro el partido militar. No sé si estarán de acuerdo. Yo le pongo un nombre a todo eso en los años 90, lo llamo el partido militar. Es básicamente la intervención de los militares en política con básicamente dos objetivos: la preservación del modelo económico y la defensa de sus hombres frente a las acusaciones por derechos humanos para que no se vayan a la cárcel. Esos eran los dos grandes objetivos del partido militar. Y efectivamente en los 90 operaron Valerino, todo este gente. Fueron un partido político, o sea, iban a hablar con el... Era un partido más, iban a hablar con el presidente. Fíjate, hay dos incidentes que son increíbles. El boinazo y el... Claro, y el boinazo y... Tome. El boinazo y el... A ver, cáchense, diciembre del 91. El ministro de Defensa, que era bien descriteriado, parece que le pidió la renuncia a Pinochet. Pinochet se indignó, llamó por teléfono, hizo el ejercicio de enlace. El ejercicio de enlace está en el reglamento. Es cuando pasa algo y se llama vía enlace a toda la gente que está de Franco, en las casas, etcétera, al regimiento. Y eso se transforma en un hecho político. El ministro Kraus, todos tiritando porque se había un golpe. Sí, pues. Eso lo interpretaban ellos como golpe, no creo. Y era porque a alguien se le había ocurrido decirle a Pinochet por qué no se va. Y él tenía derecho hasta los 8 años. Y la segunda es más fuerte. Elwin en Dinamarca, vicepresidente del ministro de Interior, Enrique Kraus. Pinochet va rumbo a la oficina y en un kiosco, La Nación, portada de La Nación en rojo. Culpa del profesor Alberto Luengo que hace clase. El profesor Alberto Luengo colocó el título. Hace clase aquí el Luengo. Sí. Oye, ¿dónde está el director? ¿No lo voy a echar el director? No. Aprovecho. Escúchame. Y cuando Pinochet ve ese título, llega pero emputecido al ministerio, al ejército, y ordena reunión urgente de los generales de la región metropolitana. Pero le agrega, periodista, fíjense siempre en los símbolos, le da instrucciones a alguien para que 50 boinas negras, los paracaidistas del ejército, lleguen con todo el armamento, boina negra, mierda, y pintados. Pintado. ¿Qué tal? ¿Y cuál fue el hecho político? El hecho político en la reunión de generales, pero Chile entero se conmocionó porque veía a 50 paracaidistas con fusiles de guerra rodeando el edificio donde estaba el ejército, que vivía el Ministerio de Defensa en Centeno, frente a la Moneda. ¿Qué tal? Entonces, él está en contra de eso todos los 90. O sea, todos los 90, exactamente. Y eso es difícil, yo creo que una de las cosas que me interesó a mí, y que y sobre todo con estallido social de por medio, el mito del Piñera, que es absolutamente mito, es una mentira, el Piñera fascista, Piñera pinochetista. No. Hay una derecha que fue construida por Piñera, claro, que empieza en los 90 y que le cuesta porque Piñera parte en una posición que no es hegemónica. La posición de la derecha, los hegemónicos en la derecha en los años 90 es el partido militar y la democracia protegida de Jaime Guzmán. Claro, y la UDI. Eso es el proyecto de la derecha en 1990. Ojalá una democracia sin izquierda, no pudieron, pero lo más parecido a eso. Democracia protegida. Así se llama. ¿Y quién la protegía? El ejército. Pues si el ejército tenía atribuciones constitucionales de ser el garante de la Constitución. Consejo de Seguridad Nacional. Y estaba la citado 2 veces. Sí, pues. Eso era el proyecto de la derecha. Y yo pensé en ponerle al libro el extraño de pelo corto en algún momento por una canción famosa de los 90, que era, porque es un tipo raro en el marco de la derecha. Casi no lo es. Yo incluso tengo dudas de que lo sea. Él entra en esto en una posición hegemónica y yo creo que las dos cosas que promueve son una democracia a secas, punto. Sí. O sea, le dice a la derecha, mira, tenemos que ganar elecciones. No tenemos que parar de estar en la fortaleza de la defensa de la Constitución, porque lo que contabas tú del no eterno.
Y tenemos que dejar de ser tan de derecha, tenemos que irnos al centro. Pero básicamente, ¿por qué no se va de ese sector? Esa es una pregunta que me recorrió a mí mientras escribía el libro. Y no se va de ese sector. Y es la cuestión económica, porque Piñera interpreta a la modernidad lo que hay que hacer como respuesta a una cuestión que viene desde 1924, que es arreglar la cuestión social. Sí. Él tiene una respuesta para eso, como la tuvieron los militares con el neoliberalismo. Pero la respuesta de Piñera no es el neoliberalismo. No. Yo creo que todo el mundo está equivocado. Es la economía social de mercado. Es la economía social de mercado. Yo lo llamo el proyecto legitimador, lo bautizo así en el libro. Digo, la concertación en los años 90, y creo que es el mismo proyecto, la concertación en los años 90 intentó legitimar la democracia a través del mercado, es decir, tenía que haber crecimiento económico para que no volviéramos a experimentar las tensiones que nos llevaron a la crisis del 73. Eso fue la concertación para mí. Sí. Piñera va a decir, hagámoslo, hay que seguir caminando en esto está logrado, ahora hay que hacer al revés, hay que legitimar el mercado a través de la democracia, es decir, a través de una ampliación de la democracia secas, sin protección, sin nada, lograr solucionar los problemas sociales también a través de crecimiento. En eso encuentra sintonía, pues nunca se peleó con ellos, no era neoliberal, pero de alguna manera también los admiraba bastante, fueron sus profesores de la Católica, pero creo que fue súper poco comprendido en eso, porque sus proyectos políticos en sus dos gobiernos, de mala suerte, pero es verdad también, es un libro que también es bastante crítico, yo digo que en el primer gobierno, 2010-2014, fracasa. ¿Cómo se mide el éxito de un gobierno en Chile? Bueno, tenés que pasarle el testimonio al que viene, a tu correligionario. Fracasa, es decir, la agencia de él y de los suyos no logró que ese proyecto se instalara en un segundo gobierno. Y el segundo gobierno, sin duda, es derrotado por una fuerza externa a él, que yo la llamo las fuerzas del malestar, lo llamo la sociedad de derechos, que era una cuestión que se había instalado en la sociedad chilena a partir de 2011, o sea, en su primer gobierno, que está expresado en un libro de un profesor de acá, que es Alfredo Joñán, que me parece uno de los libros más importantes de lo que va del siglo, que es El otro modelo, que fue, a mi juicio, el proyecto político de Michelle Bachelet, y fue el rival político, conceptualmente, me interesa mucho explorar las ideas en este libro, que fue el rival, el adversario, a veces el enemigo conceptual de Piñera, es decir, la sociedad de derechos versus la legitimación del mercado a través de la democracia. Lo que pasó en su segundo gobierno, eso sí, es que ya la cuestión de la sociedad de derechos tuvo una expresión en la calle a través de la violencia política, yo la llamo así directamente, y de eso ya Piñera no fue capaz de responder a eso y por eso fracasa. Y no fue capaz de responder a eso porque, cosas que tú hablabas también, interesantes los factores biográficos. Piñera es uno de los, yo creo que es el último político de antes, a ver si me seguís con esto. Es el último político cartesiano, es el último político racional. Es un economista formado en Harvard, o sea, no se puede esperar menos de él. La irrupción de esto que yo llamo la sociedad de derechos, que viene desde la época de los pingüinos del 2006, el movimiento estudiantil de 2011, el estallido del 2019. Eso es un nuevo paradigma político, social y cultural. Y ese paradigma es que es la valoración del sentimiento, de la subjetividad como una cuestión política. No estoy diciendo que esté equivocado, al contrario. Imagínense ustedes antes la cuestión social de la época desarrollista, de los 30, 40, 50. ¿Qué era la cuestión social? Era objeto, era objetiva, era hechos, gente sin zapatos, niños desnutridos, gente que no va al colegio. O sea, todo lo podías observar. ¿Qué es el malestar? El malestar es sentirse mal. No me atienden en el consultorio. El maltrato. Me tratan mal en el sistema público. La educación, percibo que la educación que recibo es pésima. Piñera no tenía la conformación intelectual, no es una crítica, él no la tenía nomás, porque estaba como seteado para otra cosa, para
validar esto. Yo creo que sabía que existía, pero no lo validaba políticamente. De hecho, alguna de las anécdotas cuando reporté el libro entre la gente que trabajó con él era que decía, pero en medio del estallido decía, pero ¿cómo? Pero mira, si los chilenos están más felices que nunca, mira las cifras que me manda Cernatur de chilenos que van de vacaciones. Nunca antes habían salido tantos chilenos de vacaciones. Quedó para la historia una entrevista 7 días antes. ¿Del Oasis? ¿Esa? El Financial Times. Sí, sí. Viene la periodista gringa y le dice, bueno, ¿y cómo está Chile? Y él dice, es un oasis. En medio de la escoba de América Latina, el presidente de la República, 7 días antes que le quemaran el metro, dice que es un oasis. Sí, claro. Los números decían eso y el paradigma en el que él sabía, no solamente había sido presidente, se había formado y todos a su mundo, de su mundo alrededor, era un mundo objetivo. ¿Ah? No era el mundo de los sentimientos, no era el mundo de las emociones. No era el mundo de como una cuestión social 3.0, ¿cachai? Como no es el producto, el per cápita. Me tratan mal. Me tratan mal en el registro civil. No, antes era agradece que tenéis registro civil, CTM. Tú sabes que y todo eso, hay un informe del PNUD hace 4 años que se llama Desiguales. Claro. Bueno, yo me lo leí, pero la desigualdad, algo nuevo, interesante. Claro, porque a la desigualdad que conocemos, que tiene que ver el acceso a salud, educación, vivienda, más ingresos, ese libro habla que una de las cosas que más irrita a los chilenos es el maltrato. Claro. Que te traten mal. Cuando uno lo ve de perspectiva histórica puede decir, esto no estaba siempre así, po. No. Esto aparece en un momento, y siempre que aparecen estos cambios de paradigma, las clases políticas, como están seteadas en otras frecuencias, llegan atrasados. Es súper difícil de mira, el mismo término de desigualdad. ¿Qué es la unidad popular? Es la Allende. ¿Es la superación de la desigualdad? No, es la superación de la miseria y la pobreza. Son cosas distintas. La desigualdad entra después. Con Elwin. Sí. Claro. Entonces los sistemas políticos no están para eso. Ahora, para cerrar... Me faltó una cosa importante, la última que hizo, casi la última. Ese iba a decir. Que lo marcó. Ojo. Y quebró su sector. Sí. Síganme bien. El estallido es el 18 de octubre del 2019. Toma el micrófono. El 25 de octubre hay una marcha que se las regalo. 1.200.000, 1.300.000. Ojo, es la reunión más grande registrada por Carabineros de Chile en la historia de Chile. Yo esto me lo sé de memoria porque yo me entendía con los Carabineros para las concentraciones. Entonces después chequeé, efectivamente, pues, 1.100.000, 1.200.000. Pero lo que se nos escapa es que el 12 de noviembre, o sea, casi un mes después, se formó una especie como de mesa nacional o mesa social. En la mesa social, podríamos hablar horas de eso, pero sí, muy importante. Y convocó una huelga general el 12 de noviembre. ¿Y sabes qué pasó ahí? Chile entero se incendió. Yo voy a ver a Maitencillo, ¿eh? Hasta en Maitencillo hubo una barricada, con eso les digo todo. O sea, ya. En el pueblo más picante, una barricada en la plaza. ¿Ah? Y con asalto a los cuarteles, una cosa impresionante. ¿Eh? Es en ese minuto, por favor, periodista, díganme, que yo creo que es lo que va a marcar. Es que quiero leerlo, sí, quiero leerlo. Es en ese minuto cuando el presidente, encerrado en su oficina, llama, por así decirlo, a los representantes de las dos opciones que tenía. Uno, Blumel, ministro del Interior, y el otro, Larroulé. ¿Qué le dice Blumel? No saque a los militares, negociemos. ¿Qué le dice Larroulé? O el equivalente, saque a los militares. El presidente llama al comandante en jefe del ejército. El comandante jefe del ejército está obligado a obedecer. Pero le dice, bueno, alguna cosa por escrito. ¿Y saben lo que hace el presidente? Le dice a sus ministros, déjenme solo.
Y él contó en otra parte, tú lo contaste Aquí también. está, aquí lo vamos a leer. Él parece que rezó un rato y toma la decisión. Y la decisión es que llama a Blumen y le dice, llegue al acuerdo político. Ese hecho genera la existencia, escúcheme bien, de los republicanos y de los libertarios. Para los republicanos y los libertarios, traición. Ellos lo dicen, y como yo debato casi todos los días, ellos me dicen Piñera entregó la Constitución. Esa es como la última señal de liderazgo de una derecha distinta. Yo creo que nunca le tuvo mucho cariño tampoco, o sea, no tenía ese acercamiento a la Constitución, nunca lo tuvo de que era una fortaleza. Claro. Yo creo, en el libro, para mí ese es el momento pivotal más importante y es lo que lo define. O sea, yo en el libro termino diciendo, me dicen en algunas entrevistas, me han dicho, bueno, define a Piñera. Yo le dije, salvador y continuador de la democracia representativa que tenemos hasta hoy. No la participativa, que era la que proponía la Convención Constituyente, pero la democracia representativa. Mira, que esta es como parte importante del libro para... Página 288. Piñera se abrió la posibilidad de decretar esa noche el estado de sitio, el primer estado de excepción constitucional de este tipo desde la dictadura. Aquello significaba poco menos que una guerra con una autonomía casi absoluta de las Fuerzas Armadas para recuperar el orden. O sea, iba a haber muertos con esa decisión. No 5, muchos más. Muchos más. Los videos de los disturbios en todo el país no paraban de llegar a los celulares de los parlamentarios. La petición por parte de muchos de la coalición de Piñera era que el mandatario decretara el estado de sitio, sacara a los militares a la calle y restituyera el orden a cualquier costo. Lo que hizo el presidente Piñera la noche del 12 de noviembre de 2019 constituye, a mi juicio, uno de los momentos más importantes de lo que va del siglo, aunque la historia contrafactual, aquella que se pregunta por lo que pudo haber pasado si es que ciertos hechos hubieran ocurrido o no hubieran ocurrido, tiene cierta tradición. Me voy a permitir la licencia de emplearla aquí, no me gusta mucho, pero lo ocupo igual. Si Sebastián Piñera Echenique hubiera decretado el estado de sitio aquella noche, 5 cosas habrían sucedido, cada una peor que la otra. 1. El diálogo con la oposición se hubiera terminado y por lo tanto no hubiera existido el acuerdo del 15 de noviembre que estableció el camino democrático de salida de la crisis. Bloqueado ese horizonte, ninguna salida de la crisis hubiera sido democrática. Es imposible no hacer notar que esta era exactamente la situación que el presidente Allende tenía al frente en septiembre de 1973. 2. La ruptura política e institucional hubiera sido total. La base de la democracia de 1990, que es el retorno de un proceso de conversación entre izquierda y derecha, se habría acabado. El gobierno hubiera, a ojos de la oposición, tomado características dictatoriales. La oposición, a ojos del oficialismo, hubiera sido sediciosa. El regreso a 1973 hubiera sido clarísimo. El control de los militares de la cosa pública, inevitable. Los otros poderes del Estado hubieran roto con el gobierno y entre sí, tornándose en trincheras y autofagocitándose. 3. La violencia por parte de agentes del Estado hubiera pasado de asistémica, ¿recuerdan de esa discusión? A sistémica. Los militares en el control del orden público hubieran matado personas. Para hacerlo, dada su naturaleza, se habrían organizado. Las respuestas de cualquier oposición al estado de sitio hubieran sido aplastadas con toda la fuerza del aparato militar. Otro regreso a 1973. 4. La presión internacional hubiera operado en contra del gobierno de Piñera y Chile hubiera sido un país aislado y paria. 1973, all over again. 5. y último. Piñera y su gobierno hubieran perdido toda viabilidad política. Solo se hubiera podido sostener en los militares si es que estos hubieran estado realmente convencidos de lo que estaban haciendo, cosa que es diferente del 73. Lo que parece no haber sido el caso. Sin el apoyo de los militares, ¿quién hubiera ocupado la moneda y con qué poder real? Salvo el que las instituciones castrenses hubieran podido proveer. O sea, para mí era un escenario, no quiero ni definirlo, pero tremendo, terrible. Buen punto que nos acordamos, ¿eh? Yo creo que eso es lo que marca a Piñera. No sé qué habrá pensado en ese minuto, pero yo creo que él por su historia, por la historia marca mucho aquí. Dice, ¿cómo quedó para la historia yo? ¿Como el presidente que intentó una salida institucional o como una especie de Pinochet II? Sí, eso es muy claro. Él estaba, yo sé, por reporteo, digamos, que él era alguien que estaba completamente en el track de cómo iba a ser recordado. O sea, era algo que se preguntaba y que le importaba y que trabajaba para ser recordado de cierta manera y no de otra. Claro. O sea, y lo primero era no ser recordado, ya que el líder de la derecha, como Pinochet. Exacto. O sea, él está siempre por romper la continuidad entre la derecha y Pinochet.
Y eso está súper, eso es lo, no sé. El problema con Piñera es que eso yo he visto los cuadernos también de Piñera, no tienen, digamos, son cuadernos muy prácticos, son anotaciones así, al voleo, que esto, que voy a hablar con esto, no hay una... La primera pregunta que me hizo a mí fue en esa botellita de vino, ¿cuántos ganáis? Claro. Me preguntó. Sí, pues. Y yo le dije, estoy hablando del 2010, el ministro, yo ganaba 5 millones de pesos. Entonces me dice a continuación... ¿Qué poco? Pero, ¿y cómo? O sea, algo como que decía, ¿y cómo vives? ¿Cómo vives? Cuando yo miré el patio de él, que era como 4 veces mi casa. Y yo le dije, mira, presidente, hay que tratarlo, presidente, ya. Mi casa es como un cuarto de este patio. Pero él está en otro nivel, pues. Saque la cuenta que estas periodistas que hablamos, que hicieron la biografía, le calcularon la riqueza de Piñera en 1990, 200 millones de dólares. Y estamos hablando que terminó con 2.400 millones de dólares. Y mientras fue senador hizo la fortuna, eso también hay que decir. No sé. Bueno, lean el libro, po. Creo que también es importante esto de, digamos, o sea, lo que decía yo, él no escribió un proyecto político, ¿no es? No. Ahí también hay un rompimiento con la derecha, si uno piensa en los líderes antiguos de la derecha, mencionaste a Cruzco, Jorge Prats, el mismo Alessandri escribió su memoria y hay harto de proyecto político, o sea, hay harto de teoría, de conceptualizaciones, de las cosas que quieren del mismo Arturo Alessandri. Piñera es negado para eso. No tiene nada de eso. Nada. Pero yo lo reconstruyo a partir de lo que dice en el Senado, de lo que dicen las entrevistas y todo, y creo que hay. Esa es como la tesis del libro. Pese a que la mayoría de la gente cree que no, que era súper bueno en la gestión y muy malo para la teoría y para formar su sector. A mí me parece que hay un proyecto político y que le pongo, sin mucha creatividad, le pongo el piñerismo. Claro. ¿Ah? Y que tiene que ver con esta idea de, como para el curso tuyo que están aquí, ¿no? Que es Chile en el siglo XX, ¿no? ¿Así se llama? No, Chile contemporáneo. Chile contemporáneo. Que agárrese, obviamente, a Piñera de todas maneras. Voy a ir al principio del libro de nuevo. La cuestión social suele ser identificada en historia con finales del XIX y con la época de Salitre, con el centenario, con el 1910. Yo sostengo que la cuestión social sigue. Obvio. Y hasta el día de hoy. César Ross, que otro historiador re bueno, dice también lo mismo, que lo decía el 99, no se acaba. Pero es distinta. Esa cuestión social de niños desnutridos ha dado paso a otra cuestión social, por ejemplo, que la calidad mejor. Entonces, el Estado de Chile tiene en 1924 como misión, a diferencia de lo que era antes, asume como misión un 11 de septiembre de 1924, donde hay otro golpe de Estado. El 24 hubo un golpe de Estado el 11 de septiembre, el golpe de los militares viejos. Sin ni un balazo. Que sacan a Arturo Alessandri. Desde ahí hasta ahora, la misión del Estado es social. ¿Para qué está el Estado de Chile? Para arreglar la cuestión social. ¿Para qué estaba el Estado de Chile antes? Para asegurar las libertades. Hay un cambio paradigmático que yo lo veo en continuidad. O sea, uno dice la dictadura, claro, hay un cambio terrible, una revolución y todo eso, pero la idea de la solución de la cuestión social persiste. Obvio. Persiste a través de esta manera de hacerlo, el neoliberalismo. Bueno, déjame contarles algo a propósito, no hablo más. Espera, que termina el tiro. Entonces Piñera va a proponer una solución a la cuestión social, y yo lo llamo ahí en términos historiográficos de historia, que quiere cerrar la historia, ¿no? Quiere pasar a otra historia, que no sea la cuestión social lo más relevante. Y va a decir cómo la vamos a solucionar. Bueno, a lo largo de todo este siglo, y yo creo que tiene razón, a lo largo de todo el siglo XX chileno ha habido excepto la dictadura evidentemente, pero la dictadura es por eso, una disparidad entre democracia, altos niveles de democracia cada vez más, y sistema económico cada vez menos. Esta tensión fue lo que produjo el quiebre de 1973. Esa es la tesis de Aníbal... De Pinto Santa Cruz. Claro. Después emergemos del 90 con la situación en dictadura inversa. Nada de democracia y crecimiento económico. Se revuelve. Piñera lo que trata, creo que es un gran equilibrista. Sí. Lo que intenta es llegar a esto, a este balance histórico para que podamos pasar a lo que haya que pasar después. Eso es como la teoría del libro.
solamente a raíz de lo que dice Eduardo. Alfredo. Una cosa, Alfredo. Alfredo. ¿Por qué te digo Eduardo? No sé, porque existe El Eduardo Sepúlveda. el negro Sepúlveda Que del Mercurio, y yo también trabajé en el No lo Mercurio. voy a recordar, se llama Joe Black. Joe Black, y ex director de El Libro. Del libro, era muy progresivo. Un hombre de tu sector. Escúchenme, es que Yo recibía sus mails. Siempre que me gusta pasaba cuando otra vez. me ponís bien ahí, porque en 1910 el problema, escúchenme periodistas, es que de cada 1000 niños nacidos vivos mueren antes de cumplir un año 350. Básicamente por enfermedades vinculadas a Infecto los sanitarios. contagioso, sí. En Chile esos 350 hoy día son 8. Entonces la demanda, la urgencia es que no se mueran los 350. Pero hoy día, y así que termino, porque es una experiencia que se la contaba. Empecé mi día con una invitación a inaugurar un seminario de estudiantes secundarios del Colegio San George. 400, compadre. Y la profesora que organiza me dice aquí, esta es la 13ª jornada por la democracia. San George. Y 23 colegios representados. El problema de la cuestión social hoy, yo aproveché que había municipales subvencionados y particulares pagados, entre ellos mis nietos, les dije el problema hoy día no es el acceso a la educación. La cobertura de básica es casi 100%, la de media es 96%, la de ustedes está parecida a Finlandia. La cohorte entre los 18 y los 24 años tiene más del 50% de cobertura. En universitaria, pero en educación superior es 100%, incluso más. O sea, hay personas estudiando 2 carreras. ¿Estamos? Si Pero metí el instituto, problema hoy es la desigualdad en la calidad derivada del ingreso. Entonces yo me pelaban los cabros. Le dije, pero muy simple. Levanten la mano a los particulares pagados, los subvencionados. Ya, entonces le dije, el particular pagado, y está el rector ahí al lado, un cura, le dije, Machuca. además yo sabía cuánto costaba. Le dije, aquí el rector les cobra a ustedes 750 lucas mensuales. Todos los demás que están allá, que es el 91% de la matrícula, el Estado les pone 175. Resultado de 175 versus 750, la PAES, última PAES, colegios particulares pagados 9% de la matrícula, 720 puntos. Particulares subvencionados 55% de la matrícula, 680. No, 620. Municipales y SLEP, 580. ¿Qué es lo que hace que 3 ciudadanos que han estudiado lo mismo durante 12 años, durante 10 meses, y se junten y se conocen por primera vez el día que se sientan a dar la PAE, la misma prueba, el mismo lápiz, la misma goma, 720, 620, 580? ¿Qué es lo que hace? Que se levantaron más temprano. No. Mientras tú inviertes en el 90%, 175 lucas, y mi nieto y mi hijo 750, ahí está el resultado. Y les dije, ¿y se han fijado en los rankings? ¿Qué dice el último ranking? Los primeros 100 mejores colegios de ingreso a la universidad. 99 particulares pagados. 1 municipal, el de Ñuñoa. Entonces, la cuestión social hoy día no es que el compadre no tenga un asiento. No es que el compadre se muera porque el tifus del conventillo donde la caca corre por el pasillo. No, pues. Es la igualdad en la calidad del servicio. Me da una muy buena idea. Bueno, ya, hemos hablado mucho. al, No sé si al escritor. hay preguntas o comentarios. Sí, profesora Lira. Quiero saber qué herramientas de formación periodística utilizaste para hacer este libro que está más como hacia la buena reflexión histórica. Ninguna. Ya, a ver, espere. Ya, ok. No, sí, usado. Han presentado a Piñera como un estadista, como un gran estadista. Me gustaría que también hablaran del lado B de Piñera,
el que creaba una serie de reacciones negativas y que hacía que tuviese tantos detractores. Ya. Herramientas del periodismo, no, todo, o sea, partiendo por, no podría identificarlas, pero la parte narrativa que siempre la he tenido. Digamos, yo no escribo como historiador, escribo como periodista, eso quiere decir que aprovecho los recursos dramáticos, narrativos, donde pueda poner un chiste, pongo el chiste, donde veo que hay más potencia narrativa, parto por ahí, en fin, todo eso. Reporteo cara a cara. No lo hacen mucho los historiadores, pero lo hacen y eso también lo hice, pero no los tengo... Ahí me puse historiador, digamos, no digo el ministro tanto me dijo tal cosa, sino que lo uso como información general dentro del libro. Yo creo que es una mezcla, Fran, es una mezcla como de cuestiones históricas, que es la historia conceptual, porque lo que me interesa a mí, el método que ocupé aquí es seguir la pista a las ideas, más que a lo que hacían las personas. Eso es histórico. Y la manera en que lo hice yo creo que es con herramientas de periodismo. La OE de Piñera, claro, la cuestión de política y negocios, las acusaciones de corrupción, sí, ciertamente. Yo no digo al tiro en el libro que el libro no es sobre eso, pero existe. Doy la más amplia bibliografía posible para quien esté interesado en seguir ese tranco de la vida de Piñera, que lo haga. El resultado de eso es que fue no un millonario, fue un billonario. Yo le digo en algún momento... Es la tercera fortuna más grande de Chile. Sí, y en algún momento digo, cuando él se forja en los 90, dice, él es un hijo del sistema económico de Pinochet. Es uno de los tigres, literalmente, que ese sistema forjó. Y creo que fue el tigre más grande de todos. Tuvo como misión, que esto tiene cuestiones personales, hacerse rico. Obvio. Y lo hizo. Y sin fortuna familiar, ¿ah? Diferente de los otros ricos chilenos. Diferente de los mates, sí, claro, que es la segunda. Es él. Y diferente de los Luxis. Claro. Él es primero, los Luxis son segundo y claro. Los mates inmemorial. Para que tengan una idea, el 18 patrimonio de los Luxis hoy día, de la mujer, la Fontbona y los tres, se murió uno, son 54.000 millones de dólares. Ese es el patrimonio del principal grupo económico de Chile. El presupuesto de Chile, muchachos, es de 90.000 millones de dólares. Ahora, en términos históricos, Paula, no hay figura política de relevancia en la historia que no tenga algún grado de controversia, problema político, económico o social. San Patricio Aylwin, digamos... Ya está por ahí nomás. O sea, claro, estuvo a favor del golpe, obvio. Lo asumió como un gran error, pero en su momento lo estuvo. O sea, y en términos económicos, no sé, las cosas... O sea, mira, hasta Salvador Allende, cuestión que no se ha escrito, pero si tú sigues la biografía sentimental de Allende, ves cómo él, mientras era senador, la otra manera de complementar ingresos era participación en los directorios de las empresas públicas o semipúblicas relacionadas con la salud, específicamente la leche. Claro. Está bien, digamos, o sea, no estoy diciendo que sea indebido, pero... Lo que pasa es que se nota más en Sebastián Claro, Piñera, que son billones de billones. Porque él lo hacía como con ostentación. Tal vez Frei Montalva no tiene nada. Sí. Pero fíjate que, por ejemplo, Piñera no es un creador. No, es un especulador. Compra barato y vende caro. El talento... nunca tuvo una fábrica de zapatos, nunca tuvo un barquito manicero, nunca fue... La mejor demostración es que parte con 200 millones de dólares y se hace rico, se hace rico mientras es senador. Y termina con 2.400. Es un dato interesante. Eso lo descalifica. Esa es la crítica. Eso lo descalifica en la trifulca política del momento. Sí, puede ser. No es lo que me interesa a mí, porque yo estoy construyendo un libro desde la historia. Y la historia puede gustarnos o no gustarnos, pero los hechos están. Y el hombre fue 2 veces presidente de la República y fue el líder de la derecha. Cosa para la que su fortuna le ayudó bastante, porque fue financista de Renovación Nacional décadas. O sea, el éxito de Renovación Nacional también tiene que ver harto con Piñera y su fortuna. Fíjate y sus campañas también. Uno de los líderes de Renovación Nacional, fundador, que es un personaje, se llama Carlos Larraína, y también financista. Y rival. Pero es impresionante la bronca. Sí. La bronca. Yo tengo la oportunidad de discutir con estos muchachos. Entonces, con Carlos Larraín me entretengo mucho porque sabe mucho. Pero yo le pongo a Piñera se sale radio, sí. pero mira, le cambia la cara, güey.
Pero independiente de la trifulca personal, él y Hermógenes y otra gente de la derecha son muy de la idea de que Piñera no es de derecha. Claro. O sea, que fue un impostor. En algo razón tienen. Sí, lo que pasa es que lo que hace Piñera es intentar llevar, y por un tiempo lo logra, que esa derecha sea una centro derecha. Eso. No sé, preguntas de los estudiantes. Hemos hablado tanto. Po. Aquí y allá. Ladies first. Y me parece muy interesante la figura de Piñera. Yo recuerdo que el año pasado lo conversamos en diciembre en el podcast que vino de Animales Políticos, que es Daniel Matamala, porque hablaban de la figura que tuvo Piñera como el piñerismo y que al final, de hecho recuerdo que lo analizamos el semestre pasado con el profe, que es básicamente que Piñera no actuaba como en base a su sector, sino que él gobernaba solo, le daba mantener como altas diferencias y avanzaba como una gran elocuencia comunicacional, como era muy florerito, tenía una imagen muy... De ahí vienen las Piñeras y cosas. Claro. O sea, este es el único presidente que ha jugado baby fútbol en la Plaza de la Constitución. Pero él entiende también el uso moderno de los medios de comunicación, eso lo tengo en el libro. Claro. ¿No? O sea, era una cosa como que ni Lagos, yo creo, ¿no? Tú que trabajaste con él, pero... No, Lagos, bueno, no. Claro, y qué decir de Elwin y qué decir de Freddy Ruiz Tagle, o sea, eran gente antigua en ese sentido. ¿Tú sabes que a Elwin le cambiaron, cuando era candidato, le cambiaron la ropa? Ya. Porque usaba siempre ternos café, una cosa horrorosa. Era gente anti-tele. Y le mandaron a un modista, ¿se llama? Y terno azul oscuro. Piñera está dispuesto a ir a la fiesta que es la tele moderna, porque tú hay una cosa que lo ponen a bailar. Copano en un momento lo puso a bailar Thriller de Michael Jackson cuando era candidato. Entonces. Pero el senador Piñera fue con la Evelyn Matei a bailar en la Teletón de 1990, pues. Sí. No se entendían, eran modernos. O sea, historiográficamente, en términos de historia, eso se llama ser moderno. Alemana. Ir con los tiempos. Ánimo. ¿Sí? Yo no lo veo, claro, el libro de... ¿cómo se llama? Yo lo cito harto, el libro que es bien crítico, que se llama Piñera, la fronda aristocrática rediviva, tiene todo un capítulo sobre cómo que en realidad Piñera es casi una construcción comunicacional y nada más. Estoy en desacuerdo, pero tiene bastantes puntos en que sí estoy en acuerdo. O sea, la parte comunicacional fue importantísima. Y tenía esta cosa muy de la clase media original, que cuando le va bien, le encanta mostrar el billete. Bueno, no, la gente lo odió en 2019. O sea, él sale con, no sé, 5% de aprobación, 6%. O sea, pasa del odio a una situación que es bastante diferente. Y esta cosa de Taltauco y la casa en Cachagua. Mapocho navegable. La casa no sé dónde cresta en algún lago del sur. Y él lo dice. Sí. Y el yate, güey. Sí, claro. Bueno. Perdón, la última pregunta, tenemos que ir cerrando ya parece. Sí. Dos preguntas. Una es sobre, no tanto de Piñera, sino de la opción que tuvo en el gobierno, su segundo mandato, de la mutación que hay del expresidente Boric hacia cuando fallece. Mira, por ejemplo, esa cuestión de una cuestión injusta, considero yo, de parte de... Que lo reconoce Boric, claro. Claro. Y esta cuestión insólita que hace un debate de si señor Piñera está habitado. Claro. Presidencial. En los foros. Ah. Le aviso, señor Piñera, que lo perseguiremos hasta el último rincón del mundo. Y después, cuando fallece Piñera, que nombra que es un demócrata. Tipo, ahí. Entonces, ¿cómo esta mutación que hay hacia Piñera? Que yo creo que ocurre en todos los gobiernos. Donde finalmente tú decís, cuando vi gobierno, que esta cuestión no es tan fácil. Y mi otra pregunta era cómo, hasta dónde hubiese llegado la parte de democracia, en parte de la derecha, porque yo no tengo ninguna duda que Piñera hubiese apoyado a Kast en esta elección, si es que no hubiese ido, porque la familia apoyó a Kast, pero por ejemplo, Dani Kast es un tipo que no ha actuado, ha tenido situaciones donde no ha actuado de manera democrática. Entonces, hasta dónde hubiese llegado ese tono de Piñera, donde también nombró en un momento que Kast no era el camino para Chile. Él y ella. Claro. La Cecilia Morel lo dijo, claramente. No, un buen tema. Obvio. No, porque son antagónicos. Son proyectos políticos. Pero... O sea, no hubiera apoyado a Janet Jara, de eso estoy seguro. Pero... Mi candidato. ¿Cachai? Pero... bueno. Ok.
Pero no hubiera apoyado en Jara, pero hubiera tenido, no sé, como Lagos cuando fue ambiguo con respecto a la convención constitucional, una cosa así como, no, tiene que haber en hecho realidad alguna no, maniobra. pero no puedo decirlo. Pero son proyectos totalmente No, antagónicos. No, yo creo que por más que haya este Chile Vamos metido en... Chile Vamos está ahí porque... Bueno, no le queda otra. No le queda otra y tiene cierta experiencia técnica, ¿no? Pero son proyectos que no tienen... Ambos son nada que ver. católicos, pero fíjate, ya hay una diferencia porque Pero uno es católico preconciliar. claro, o sea, Kast es bastante conservador y Piñera siendo católico tiene una mirada mucho más abierta. Bueno, Piñera legisló Piñera el va a aborto cambiar. se le ve a usted con el Pero Piñera, sangre. claro, eso yo lo estudio aquí y Piñera Piñera no te diría que eso, yo con Hernán Larraín discutimos harto esto, él dice que Piñera es liberal, yo creo que no, que Piñera simplemente se adapta a las pulsiones de la sociedad chilena. Claro. O sea, Piñera tuvo problemas, algunos problemas tuvo para aceptar la reforma que terminó con la filiación, el tipo de filiación que La había ley de antes, filiación. hijos naturales, hijos no naturales, dijo esto es complicado para el matrimonio, pero igual lo vamos a hacer. O sea, tenía en la cabeza que iba a perjudicar al matrimonio. Pero va cambiando con la sociedad chilena y va aceptando y va... Porque No es un rollo la cuestión como moral, tú sexual. me colocáis en tu argumento cosas que son increíbles. La ley de filiación, muchachas y muchachos, se aprobó en Chile en 1997. ¿Y sabes lo que es? Que el hijo nacido fuera del matrimonio tenga los mismos derechos que el nacido dentro del matrimonio. Recién en el 97. 1997. Ley de Pero divorcio. hay otro 2000 y tanto, problema. ¿no? Sí. El año pasado, de cada 100 guaguas, 74 nacieron fuera del matrimonio. Ya, tenemos que ir cerrando. Bueno, nos quedan sí, 4 porque minutos. hay que ir a almorzar, po. Democracia, ¿por qué ocurre eso? Puede ser natural. Ahora, no sé, yo creo que tú sabes más de esto, pero yo percibo como el gobierno de Boric, que claro, No, se da una vuelta en el aire porque además Que la fue- correlación de fuerza, muchachos. claro, lo que pasa es que hay que volver a la época del estallido y cómo se experimenta. Yo creo que eso da para otro libro. Hay como una identificación que es real en su momento de Piñera como un enemigo a destruir. O sea, Obvio, era- todas era- acusaciones constitucionales. y no solo eso, era Piñera asesino, igual que Pinochet, CTM. Lo que pasa es que ese ciclo hay que estudiarlo Ese más. ciclo hay que estudiarlo. Eso fue real. Yo creo que Boric, pero yo miré a Boric en ese ciclo. Boric no es el más vehemente de todos. Camila Vallejo le asigna a Piñera en un tuit responsabilidad directa. Usted ordenó a los militares salir a matar. Se lo escribe en un tuit, Camila Vallejo. Carlos Cariola hace lo mismo. Sí, Boric es más moderado dentro de la moderación que existía en ese sector, que era poca, pero era relativamente más moderado que sus socios. Y yo creo que, bueno, ahí tú sabes más de y la pasillos de poder que historia, yo. una vez más enseñó que cuando te pasáis 5 pueblos, viene la reacción. Mire, yo una vez tuve una conversa larga con Pepe Mujica. Y me enseñó 2 cosas. Uno, las transformaciones para que sean reales tienen que ser graduales, sustantivas y permanentes en el tiempo. Y lo otro que me dijo, el que le guste el billete no se dedica a la política. Al revés, ¿no? La vida parece que es al revés. Bueno, aplaudamos al... No, gracias por venir. Y aplaudamos al presentador también. Muchas gracias.